Para iniciar con las actividades de la asignatura de temas selectos de Física 1, vamos a recordar la definición de la física como ciencia. Recuerda que se ha definido como aquella ciencia que estudia el comportamiento y las interacciones que existen entre la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y para entender estas interacciones o relaciones entre estos conceptos, la física lo va a hacer midiendo, por lo que también decimos que la física es la ciencia de la medición. Para que pueda entender o explicar un fenómeno, mide las propiedades físicas de los objetos o del fenómeno y así poder entenderlo o explicarlo. Y entonces recuerda que en física a todo lo que se puede medir lo hemos llamado como magnitud. Algunos ejemplos de magnitudes físicas, aquí te voy a mostrar tres. Recuerda, por ejemplo, la temperatura, la masa, la presión, entre otras. Aquí te estoy poniendo tres ejemplos. Sin embargo, recuerda que hay muchas más magnitudes, como el tiempo, desplazamiento, la fuerza, el peso, la resistencia eléctrica, la intensidad eléctrica. Todas esas son magnitudes porque se pueden medir. En física, estas magnitudes se clasifican de acuerdo a dos criterios. El primer criterio es de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades de Medida y aquí se clasifican como magnitudes, aquí lo tenemos como magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. Vamos a ver algunos ejemplos. La temperatura, que era un ejemplo que ya te ponía, es una unidad. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, no es el grado centígrado o el grado Fahrenheit. La unidad de medida es el Kelvin. Y esta unidad de medida es una unidad fundamental. Esta magnitud es fundamental. Entonces, aquí vamos a poner otro ejemplo más ahora. Por ejemplo, la presión, su unidad de medida, recuerda que es el pascal, y esta es una unidad de medida derivada. Esta era fundamental. Luego, la masa, su unidad de medida es el kilogramo en el sistema internacional y esta también es una unidad de medida fundamental. Entonces, aquí pues podemos seguir poniendo, por ejemplo, en el número 4 vamos a poner otra magnitud que pudiera ser por ejemplo, la intensidad o la resistencia, mejor vamos a poner la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica y su unidad de medida es el ohm y es una unidad derivada. Entonces aquí así. Y así vas a continuar como actividad 1, vas a continuar esta tablita, la vas a rellenar, vas a escribir aquí 20 magnitudes y las vas a clasificar si es fundamental o derivada. En el sistema internacional son 7 las unidades fundamentales. Entonces aquí ya te puse 2, temperatura, masa, te hacen falta otras 5 y escribes otras más que son derivadas y aquí las vas a ir clasificando. Esto lo haces en tu libreta y será tu actividad 1.